fortalece el pacto federal y la coordinación institucional de los 3 niveles de gobierno. Chiapas es su casa, señor secretario. Asimismo, agradecemos la distinguida presencia del gobernador constitucional del estado de Chiapas, doctor Rutilio Escandón Cadenas. Bienvenido a este recinto legislativo, señor gobernador. La del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, maestro Guillermo Ramos Pérez. Sea usted bienvenido, magistrado presidente. De igual forma, agradecemos la presencia del diputado Aarón Yamil Melgar Bravo, presidente de la Junta de Coordinación Política de este honorable Congreso del Estado. Agradecemos la presencia de la diputada federal Amairani Peña Escalante. De la diputada federal Andrea Chávez Treviño. Del diputado federal Mario Rafael Yergo Laturnieri. De la diputada federal Olga Zulema Adams Pereña. Del diputado federal Ismael Brito Mazariegos. De la licenciada federal Diana López Zurita, jefa de gabinete del gobierno de Nayarit. Asimismo, agradecemos la presencia de nuestros invitados, integrantes de las Fuerzas Armadas, integrantes del Gabinete Legal y Ampliado y órganos autónomos, integrantes del Poder Judicial del Estado, presidentes de partidos políticos, rectores de universidades del Estado, funcionarios públicos federales, estatales y municipales, sean todos bienvenidos. Es importante destacar que nos encontramos presentes las diputadas y diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Movimiento Regeneración Nacional, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Chiapas Unido, Podemos Mover a Chiapas, Revolucionario Institucional, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario, los cuales conformamos esta 68ª legislatura. Como integrantes del Congreso del Estado, representamos los legítimos intereses del pueblo de Chiapas y atendemos sus necesidades, por lo que a través de la función legislativa nos corresponde coadyuvar en el diseño de un marco jurídico que brinde mayor seguridad y, a su vez, la protección de los derechos humanos. Hemos recibido como parte del constituyente permanente la minuta proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 5º transitorio del decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Dicha minuta está siendo debidamente estudiada y analizada por esta honorable legislatura. En Chiapas, las legisladoras y legisladores hemos priorizado el diálogo parlamentario, respetando en todo momento las diversas ideologías partidistas. Chiapas es la frontera sur de México. Es por ello que resulta necesaria la protección por aire, mar y tierra, por lo que consideramos un acierto la propuesta de reforma constitucional para extender el plazo de las tareas de seguridad pública por parte de las Fuerzas Armadas, bajo los términos de participación extraordinaria, regulada
fiscalizada, subordinada y complementaria. Señor Secretario de Gobernación, estamos convencidos que las tareas de política interior que le competen están fortaleciendo al Ejecutivo Federal, se están concretando los consensos sociales en los términos de la Constitución y de las leyes para mantener las condiciones de unidad nacional y de gobernabilidad democrática. Respetuosamente se le concede el uso de la palabra al licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Señor Gobernador Rutilio Escandón Cadena, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias por el esfuerzo y la manera en la que aplica su talento, su preparación para conducir los destinos del estado de Chiapas. Nuestro estado, no nada más vecino de quienes somos tabasqueños, sino hermanos. El estado de Chiapas es nuestro estado hermano y pues yo quiero reconocer públicamente a Rutilio Escandón por el trabajo, por el empleo. Es un gobernador de lujo el que tiene Chiapas. Muchas gracias a las legisladoras, a los legisladoras, a los legisladores por invitarnos a ser parte de este momento histórico para el país. ¿Por qué les digo que es un momento histórico? Porque el señor presidente Andrés Manuel López Obrador nos instruyó a trabajar de distinta manera, a que son nuevos tiempos y es otra manera de hacer política, y que el gobierno federal tendría que estar dedicado a la construcción de consensos, de acuerdos, a que hubiese lo que inició hace unos días, un diálogo democrático. El que hoy un representante del presidente de la República, del gobierno federal, esté aquí en este recinto, en este pleno, pues es un hecho histórico. Nunca antes en la historia del país se había iniciado o se había hecho un trámite de constitucionalidad, si así se le puede llamar a una iniciativa. Los congresos locales forman, junto con el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados Federales y Cámara de Senadores, lo que conocemos como el constituyente permanente. De tal manera que si una reforma constitucional, para que sea plenamente válida, debe de ser aprobada por la mayoría de los congresos estatales. En algunos casos las constituciones locales exigen las 2/3 partes de los integrantes de esas legislaturas locales. En otros, como es el caso de Chiapas, basta con la mayoría simple. Y en el pasado, pues cuando no existían instrumentos modernos de comunicación, me imagino que hasta palomas mensajeras deben haber usado para mandar las minutas de reforma constitucional. Yo recuerdo, eso sí, que cuando fui diputado local, pues ahí estábamos en la oficina de la Junta de Coordinación Política y de repente hablaban y te decían, ahí va un fax con la iniciativa de la reforma, lo estamos mandando casi al mismo tiempo a todas las legislaturas. Y empezaron los del viejo régimen pues a pelearse por qué Congreso lo aprobaba primero. El caso es que en una tarde ya estaba aprobado por toda la
mayoría de las legislaturas locales, pero esos eran otros tiempos. Ahora el presidente nos ha enseñado y nos ha instruido a actuar de distinta manera, y por eso en el caso de Chiapas pues yo me permití, primero porque es el jefe político del Estado, con pleno respeto sí a la división de poderes locales, pero el gobernador del Estado, y en este caso Rutilio, que es un gran gobernador y que tiene toda la autoridad moral y política, me permití llamarle, comentarle que íbamos a hacer un ejercicio como este, y me dijo, claro, y nosotros vamos a apoyar en todo, pero en todo lo que el Congreso del Estado nos solicita, y por eso pedimos al presidente de la Junta de Coordinación Política, Melgar, diputado Melgar, que pudiese fijarnos una fecha para presentarnos aquí ante ustedes, ante el Pleno, y explicar de qué trata la minuta de reforma constitucional que ustedes discutirán, y pues yo espero que aprueben en las próximas horas. Por eso estamos aquí, porque son otros tiempos y son distintas maneras de hacer política. El presidente, y esa es nuestra convicción, nos dice, nos instruye a mantener permanente comunicación con los estados y en este caso con los legisladores locales. Nunca antes había estado, como le dije, un representante del gobierno federal, mucho menos un secretario de Gobernación en este recinto ante el Pleno, presentándoles a ustedes qué contiene el contenido de la iniciativa que va a ser sometida a su consideración y a la votación de ustedes. Seguramente, porque así lo comentó la presidenta de la Junta Directiva, pues será en la próxima sesión en la cual se discuta esta minuta, que básicamente es una reforma al artículo transitorio que da origen a la Guardia Nacional, es el quinto transitorio. Yo, en honor a la verdad, tengo que decirles que esta no es una iniciativa origen desde el Poder Ejecutivo. Esto significa que no es una iniciativa de ley que de inicio lo hubiese presentado en ejercicio de sus facultades constitucionales el presidente de la República. Para hablar con toda sinceridad, y a nuestros hermanos pues acostumbramos a hablarles con toda sinceridad, pues esta iniciativa la presentó una diputada del PRI, o en esa época, el día 2 de septiembre, diputada integrante de la fracción parlamentaria del PRI, Yolanda de la Torre, que ahora pidió licencia y es presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Durango. ¿En qué consistía la minuta de origen, la iniciativa de origen? Pues una reforma para aumentar el tiempo de permanencia de la Guardia Nacional en labores de seguridad pública. Ese tiempo de permanencia vencía en marzo del 2024. Y qué bueno que se le ocurrió o que trabajó en la preparación de esa iniciativa la diputada y que se logró presentarla en ese momento, porque hubiese sido muy complicado que en 2024, cuando todo el país prácticamente estaría a punto de iniciar el proceso electoral federal que nos llevaría al relevo en la presidencia de la República en junio de 2024, pues hubiese sido prácticamente imposible que se hubiese conseguido construir una mayoría constitucional que nos diera los votos en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Primariamente la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de origen, discutieron y aprobaron con el voto de las 2/3 partes esta iniciativa. Así como les estoy comentando, nada más prorrogando la vigencia, en lugar de que terminara el plazo en 2024, va a terminar en marzo del 2028. Esa minuta pasó a la Cámara de Senadores, donde había que construir nuevos consensos. Se trabajó más o menos durante 15 días. Varios senadores integrantes de otras fracciones parlamentarias pues hicieron la propuesta a los senadores de Morena, del PT, del Verde y del PES,
de agregar o hacer algunos añadidos a la minuta. Creo que en técnica legislativa, y los legisladores y las legisladoras federales que aquí nos acompañan hoy, Ismael, Mario Hierro, Ismael Brito, que es su paisano, Mario Hierro, que también lo es, a Mayrani Peña, Andrea Chávez, Zulema Adam, que aquí nos acompañan y a quienes agradecemos que hayan apoyado sin nada que le impidiera que hayan apoyado 2 veces la votación, y gracias al trabajo de ellos y de 357 compañeros legisladores más, esta reforma es posible. Entonces, en la Cámara de Senadores se discutió, se hicieron algunos agregados, entre ellos básicamente 3. Primero, hay un párrafo de ese transitorio que dice que a partir de la reforma constitucional, la Fuerza Armada Permanente podrá prestar los servicios de seguridad pública con su propia organización y con sus medios. ¿Esto qué significa? Que constitucionalmente es válido ya, bueno, una vez que se ha aprobado por la mayoría de los legisladores, es válida la participación de nuestro ejército, de nuestras Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Pero fueron más allá, porque no nada más le dieron ese matiz constitucional, sino que agregaron cómo debe de ser regulada la participación de las Fuerzas Armadas. Y establecieron 5 parámetros de medición que ya habían sido, desde luego, definidos por la Suprema Corte y que además obligan a que estas tareas lleven 2 premisas básicas: el respeto a los derechos humanos, como ha sido en esta etapa, porque si algo hay de reconocer es que para bien nuestro ejército, nuestras Fuerzas Armadas, esa institución leal al Estado mexicano que son nuestras Fuerzas Armadas, pues ha actuado con un escrupuloso respeto a los derechos humanos. Y además se le hizo el añadido de que también respetando las tradiciones de nuestros pueblos indígenas. Eso es algo que tampoco se había discutido ni de lo que se había hablado antes. Y eso esperemos que así sea por el bien del país, pues ya esa institución, como decíamos, el ejército mexicano, pues ya actúa de otra manera, profesional. Ya quedaron atrás las oscuras noches del 68, del 70, los episodios que aquí en alguna época se vivieron en Chiapas. Y yo sí digo Chiapas, no digo Chiapas. Pues ya esa oscura noche ya quedó, y ahora pues les comentaba con el añadido del respeto a nuestras tradiciones indígenas, a las tradiciones de los pueblos originarios. Y el actuar de nuestras Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe de ser o debe de contener las siguientes características que, como decía, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió o había definido. Debe de ser extraordinaria, debe de ser regulada, debe de ser fiscalizada y debe de ser subordinada y complementaria. Y para aquellos, y aprovecho después de comentarles lo que la Suprema Corte determinó, para decirles que se equivocan, y lo digo con todo respeto, aquellos que manejan el discurso de que vamos a la militarización del país o que estamos militarizando el país. Primero, no hay en este país una fuerza de protección tan preparada, tan capacitada, tan equipada, tan ordenada como la Guardia Nacional, como integrada por elementos, sí, del Ejército Mexicano y de la Marina Armada de México. Pero ahora ya la Guardia Nacional estará bajo la administración
de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es, la Secretaría de la Defensa tiene 3 ejes fundamentales. Uno de ellos, pues, es el Ejército Mexicano, otro es la Fuerza Aérea Mexicana, y el tercero viene a ser ahora la Guardia Nacional. Y tan no es un ejercicio de militarización del país que yo les llamo a la reflexión y les digo: ¿saben ustedes quién es el comandante supremo de nuestras Fuerzas Armadas? Pues es un civil, es el presidente de la República. Quiere decir que la cadena de mando del Ejército Mexicano, la toma de decisiones, pues vienen del comandante supremo, que siempre será un civil. En este caso, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo quisiera estarles hablando aquí de la poesía de Sabines y de la poesía de Rosario Castellanos, hasta de lo que escribía Heraclio Cepeda, pero pues tengo que concentrarme a hacer mi trabajo. Ahorita que veníamos les decía yo a Rutilio: imagínate que yo me pusiera ahí en el pleno a declamar Los Amorosos, o que les hablara de la poesía aquella de la luna, que dice que es buena como hipnótico y sedante, y que sirve para aliviar a los que se intoxicaron de filosofía. Después dice, no termina, dice: pongo una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieres ver. Y yo haría una alegoría, pues si todo lo que todos los mexicanos queremos ver es un país con plena seguridad, con paz, donde nuestros hijos puedan puedan salir sin ningún temor a la calle, a jugar en un parque, donde el ama de casa pueda salir a caminar sin el temor de que la van a asaltar en el camino hacia el mercado o hacia donde vaya a hacer sus compras, o cuando regresan las mujeres trabajadoras después de una ardua jornada laboral, que no anden con el temor de que las van a asaltar en el microbús o a la bajada. Y aquí ahora en Chiapas se respira un aire distinto, hay un Chiapas seguro, hay un Chiapas mejor, y eso se debe al trabajo coordinado del gobernador del estado con el gobierno federal. Aquí hay perfecta coordinación para las tareas de seguridad pública entre nuestras Fuerzas Armadas, entre la Defensa, entre la Marina y el gobierno del estado. Las tareas que presta la Secretaría de Seguridad en Chiapas, el trabajo que despliega la Fiscalía General de Justicia del estado, incluso la complementariedad de todo este trabajo profesional para abatir el delito, pues tiene 3 ejes: la seguridad pública, la procuración de justicia y la impartición de justicia. Y si alguien sabe de impartición de justicia en Chiapas, es Rutilio, que fue prácticamente 6 años presidente del Tribunal Superior de Justicia y que ahora, como gobernador, pues es respetuoso de la autonomía del Poder Judicial, pero el Poder Judicial se complementa con los otros 2 ejes. Luego entonces, pues lo que se quiere construir es una paz duradera en el país. Muchos se burlan cuando hablamos de abrazos y no balazos, pero esa es una hermosa expresión que está diciéndonos todos los días que el presidente de la República no se equivocó cuando dijo que había que ir a buscar las causas y no los efectos. Por eso hay programas sociales, por eso hay apoyo para los jóvenes, hay becas para los jóvenes, está el programa Sembrando Vida. Como nunca hay programas sociales que ayudan a bajar, sobre todo en los jóvenes, los índices delincuenciales. Hoy los jóvenes tienen otras oportunidades que no tenían, porque de lo que se trata es que la delincuencia no se lleve
a nuestros jóvenes y termine convirtiéndolos en halcones. Lo que se trata es que sean incorporados a una dinámica de atención social, que es lo que nos va a permitir crecer como país. No quiero extenderme mucho, ya hablé demasiado. Terminaría diciéndoles que adicionalmente a esto, pues también se aprobó que haya fiscalización y que haya un trabajo ordenado. No se aprobó realmente nada nuevo, se regula, porque antes, en la reforma que da origen a la Guardia, los estados y municipios tenían la obligación de presentar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de presentar anualmente un documento en el cual enumeraran cuáles eran los avances y en qué se estaba consolidando los servicios de seguridad públicas estatales y municipales. Y saben ustedes, solamente hay 2 estados, no lo digan, uno de ellos es Chiapas, el otro es Tabasco, pero solamente esos 2 estados han presentado son los únicos de los 32 que han presentado al Secretariado Ejecutivo este reporte. ¿Y saben qué ha sucedido con los estados y municipios que no lo han hecho y que están violando la Constitución? Pues no ha pasado nada, porque no había una regulación. Ahora sí ya se regula, se obliga a que el informe sea semestral, a que semestralmente se vaya a ir capacitando paulatinamente a nuestras policías civiles para que, vencido el plazo en el 2028, pueda haber ya un relevo operativo y regresen nuestras policías estatales y nuestras policías municipales a garantizar la estabilidad y la paz social. La tarea no es fácil, la tarea es a mediano plazo, pero nosotros estamos convencidos que con la participación de los presidentes municipales, de los gobernadores, de los legisladores, pero sobre todo de la sociedad, esto va a ser posible. Hay un gobierno federal comprometido, hay gobiernos estatales, como en el caso de Chiapas, comprometidos en ganar esta batalla. Eso es parte de la buena marcha de los asuntos públicos del país. El país va muy bien en términos económicos, macroeconómicos, hay estabilidad social. Estamos dando ahora una batalla como Ejecutivo Federal para abatir la inflación, pero en términos generales hay estabilidad social, económica y política en el país, y eso se debe a la atinada conducción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Está sin duda cumpliendo con lo que se comprometió ante ustedes, porque él es presidente de la República, porque el pueblo lo respaldó como nunca en la historia había respaldado a un presidente en este país. Por eso hoy, con ese trabajo, pues tiene una aceptación histórica. Más o menos el 70% de los habitantes de este país apoyan al presidente de la República. Y Chiapas, porque ustedes lo saben, que el presidente de la República se siente más chiapaneco que tabasqueño, seguramente está orgulloso de la situación. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, señor secretario. A continuación, procederemos a conceder el uso de la palabra a cada uno de los coordinadores y coordinadoras de los grupos parlamentarios